En el año de 1847, la mansión de la familia Mendoza y Villarreal, ubicada en las afueras de Caracas, se erguía como un símbolo de la opulencia y el poder de la aristocracia criolla. La hacienda San Patricio era un majestuoso reflejo del dominio colonial, un lugar donde el brillo de las riquezas y el lujo no tenían comparación. Los muros de mármol, los jardines perfectamente cuidados y los amplios salones con pisos de cerámica importada eran la imagen perfecta de la grandeza, pero detrás de esa fachada se escondía una realidad mucho más sombría, que pocos conocían y que los de fuera jamás imaginarían. La mansión de los Mendoza no solo era un lugar de residencia, sino también el centro de su imperio. Había vastas extensiones de tierra cultivadas con caña de azúcar y cacao, y la familia gozaba de una riqueza que, aparentemente, nunca se agotaría. Pero, a pesar de la superficie resplandeciente de la finca, en su interior se cultivaba otro tipo de herencia, una heredada por generaciones: el abuso, la humillación y la opresión. La hacienda San Patricio no solo representaba la opulencia de los ricos, sino también la tragedia de los que vivían bajo su yugo, aquellos que la sociedad había deshumanizado, los esclavos. Doña Esperanza Mendoza, matriarca de la familia, era conocida no solo por su belleza y sus modales refinados, sino por su dureza y control absoluto sobre todos los que habitaran la hacienda. A sus 62 años, su vida había sido marcada por la autoridad. Viuda desde hacía ya 15 años, no dejó que la soledad afectara su férreo dominio. Aunque su rostro siempre estaba impecablemente maquillado y su cabello, plateado por la edad, siempre recogido en un moño perfecto, su mirada era fría y calculadora. Era la figura incuestionable de la familia, y los sirvientes la temían casi tanto como a su propio hijo, Rodrigo Mendoza, el heredero de la fortuna familiar. Rodrigo, a sus 43 años, había seguido los pasos de su madre en muchos aspectos. Con una corpulencia imponente y una personalidad brutal, Rodrigo no solo había heredado la fortuna de los Mendoza y Villarreal, sino también el desprecio hacia aquellos a quienes consideraba inferiores, los esclavos. Su cruel temperamento no conocía límites, y su odio hacia aquellos que servían a su familia era evidente en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra. Para él, ellos eran solo instrumentos de trabajo, seres a los que podía humillar y tratar con la misma indiferencia con la que se trataría a un objeto. El trato hacia sus esclavos no solo era una cuestión de poder económico, sino también una extensión de una tradición cruel, una tradición que se mantenía viva dentro de las paredes de la mansión. No importaba que estuvieran cansados, enfermos o moribundos, el trabajo debía ser cumplido a cualquier costo, y la vida de los esclavos no valía nada frente a los intereses de la familia Mendoza. La vida dentro de San Patricio era una rutina de trabajo interminable para los esclavos, quienes pasaban sus días en los campos de caña de azúcar, recogiendo frutos de cacao o trabajando en las cocinas y en el servicio de la mansión, viviendo bajo la constante amenaza de un castigo brutal por el más mínimo error. Mientras tanto, en los rincones más oscuros de la hacienda, una ama sufriente también residía, una mujer que había nacido dentro de esa oscuridad, pero que había logrado aprender a resistirla en silencio. Esperanza Morales, una esclava mulata de 35 años, había crecido en la hacienda San Patricio. Desde su nacimiento, la vida de Esperanza estuvo marcada por la adversidad. Su madre murió al darla a luz, dejándola huérfana desde el primer día. Desde ese momento, su vida no fue más que una sucesión de sufrimiento y humillación, y la hacienda se convirtió en una cárcel sin barrotes para ella. Sin embargo, algo en Esperanza nunca se rompió. A pesar de la opresión, ella guardaba en su interior una inteligencia brillante, un fuego interno que no podía extinguirse, aunque la vida intentara hacerlo. Aunque siempre sirvió con sumisión, Esperanza nunca fue tonta. A lo largo de los años, aprendió a leer y escribir, algo que estaba prohibido para los esclavos. Lo hizo a escondidas, observando a los niños de la familia Mendoza mientras estudiaban, memorizando cada palabra y cada letra con una dedicación silenciosa, como si su única forma de sobrevivir fuera adquirir el conocimiento que pudiera darle poder algún día. Los ojos de Esperanza estaban llenos de secretos. Sus manos, duras y ásperas por el trabajo, temblaban a veces, pero nunca con miedo. Más bien, eran los temblores de una ira contenida, una rabia que se había ido acumulando durante décadas y que, finalmente, comenzaría a encontrar una salida. Mientras tanto, en las cocinas de la hacienda y en los pasillos de servicio, el mundo de los Mendoza continuaba, ajeno a la tormenta que se estaba formando en la mente de una mujer que, a lo largo de los años, había aprendido a escuchar más que a hablar, a ver más que a actuar.
La hacienda San Patricio era el hogar de la opulencia y la opresión, y los secretos de sus muros estaban por ser revelados. ¿Te ha atrapado esta historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte lo que sigue. La vida de Esperanza Morales había sido una sucesión interminable de sufrimiento, humillaciones y silenciosa resistencia. Desde su nacimiento, había sido marcada por la opresión, viviendo como esclava en la misma hacienda que le proporcionaba la riqueza y el poder a los Mendoza y Villarreal. Aunque su espíritu nunca se rompió completamente, la violencia sistemática a la que se vio sometida durante toda su vida había dejado cicatrices profundas en su alma. Era una mujer fuerte, sí, pero también una mujer que llevaba el peso de la injusticia a cuestas, cada día más pesado, cada día más insoportable. Pero nada la había preparado para lo que ocurrió aquella noche de marzo de 1847, una noche que marcaría el fin de la sumisión y el comienzo de un cambio irreversible. Esa noche, Rodrigo Mendoza, el hijo de la matriarca Doña Esperanza Mendoza, cometió un acto de violencia que traspasó todos los límites de la crueldad. María, la hermana menor de Esperanza, una joven de tan solo 18 años, se convirtió en el blanco de sus instintos más bajos. María, aunque joven y bella, no era ingenua. Sabía que la mirada de Rodrigo sobre ella no era solo de desprecio, sino también de deseo enfermizo. Había intentado evitarlo, resistir sus avances, rechazar su acercamiento. María sabía lo que era vivir bajo la constante amenaza de la violencia. Sabía que ser esclava no solo significaba trabajar sin descanso, sino también ser la víctima de los deseos desmedidos de aquellos que se sentían dueños de su vida. Pero lo que nunca imaginó fue la furia desenfrenada de un hombre acostumbrado a conseguir todo lo que quería sin importar el costo. Esa noche, Rodrigo había bebido más de la cuenta, como era su costumbre, y la ira lo había embargado por completo. El rechazo de María había sido el detonante. No soportaba que una mujer, menos aún una esclava, tuviera el valor de desafiarlo. Así que, sin pensarlo dos veces, la arrastró de su cabaña a la oscuridad de los establos, donde la violó de manera brutal, con tal furia que ni siquiera las sombras parecían ocultar su crueldad. María luchó con todas sus fuerzas, pero la diferencia de poder era abismal. El joven Rodrigo, fuerte y violento, aplastó su resistencia con la facilidad con la que un animal domaría a su presa. María, con el alma destrozada, cayó al suelo después de que la abandonara en un estado de total indefensión. El dolor físico era insoportable, pero el dolor emocional, el de ser tratada como una propiedad, como un objeto, era mucho peor. María había perdido no solo su cuerpo, sino su dignidad, su esperanza. Esperanza escuchó los gritos de su hermana, pero cuando llegó al lugar donde María estaba, ya era demasiado tarde para salvarla. El horror de lo que había sucedido la sacudió profundamente, pero la indiferencia de su madre, Doña Esperanza Mendoza, fue aún más dolorosa. Cuando Esperanza pidió que trajeran un médico para salvar a su hermana, la respuesta fue cruel y cortante. «No gastes dinero en una esclava enferma», dijo la matriarca, con una frialdad que congeló el alma de la joven. María, destrozada por la violación y la indiferencia de todos, cayó en una fiebre delirante que la consumió en pocos días. 3 días después, María murió, en su lecho, con los ojos cerrados y su respiración errática, llamando a su hermana, suplicando justicia que jamás llegaría. Esperanza estaba devastada, no solo por la muerte de su hermana, sino por la brutalidad de la que había sido testigo. La imagen de su hermana, desfigurada por el sufrimiento, se quedó grabada en su mente como una marca imposible de borrar. En esos momentos, la rabia comenzó a brotar dentro de ella, una rabia que había estado contenida durante años, pero que, finalmente, encontró su cauce. En las noches siguientes, mientras velaba el cuerpo de María, Esperanza se prometió a sí misma que su muerte no quedaría sin respuesta. Cada lágrima derramada por su hermana se convirtió en un grito mudo de justicia que resonó en lo más profundo de su ser. La indiferencia de la familia Mendoza, el desprecio con el que la vida de su hermana fue tratada, alimentó en Esperanza un odio que se transformó en una necesidad de venganza. Pero no sería una venganza impulsiva, no. Esperanza sabía que debía ser astuta, que debía actuar con paciencia y precisión. Su venganza no solo iba a ser una explosión de rabia ciega, sino una acción calculada, medida, que desmantelaría el poder de la familia Mendoza de una vez por todas. ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer primero? Durante semanas, Esperanza observó. Estudió a la familia Mendoza, sus rutinas, sus costumbres. Sabía que a las 4 de la tarde, todos los días, la familia se reunía para tomar el té en el salón principal.
Era una tradición, un momento en el que la familia se sentaba junta, al margen de las preocupaciones diarias. Esperanza conocía la importancia de este ritual, pero también sabía que este sería el escenario perfecto para ejecutar su venganza. Si había algo que la familia Mendoza valoraba por encima de todo, era la tradición de tomar el té, ese momento en el que se sentían superiores, refinados, alejados de la baja clase. Ese té sería la puerta hacia su caída. El veneno era su único aliado. Esperanza, aunque había sido educada en secreto en artes culinarias y remedios naturales, sabía que el veneno debía ser insidioso, algo que actuara lentamente, sin levantar sospechas. El arsénico fue su elección. Un veneno comúnmente utilizado en la hacienda para eliminar ratas en los almacenes, pero con efectos letales para quienes lo ingerían en pequeñas dosis, sin que los síntomas fueran inmediatos. No dejaría rastros, pero sí consecuencias. Esperanza pasó días recolectando pequeñas dosis de arsénico, tomando lo que podía sin levantar sospechas, mientras, en su mente, se tejía la estrategia perfecta. Cada día, mientras la familia Mendoza disfrutaba de su vida opulenta, Esperanza se acercaba cada vez más al momento decisivo. Sabía que el poder de la familia Mendoza se basaba en su seguridad y en la confianza que tenían en ella. Esa confianza sería su perdición. No solo estaba tomando venganza por su hermana. Esperanza estaba tomando venganza por todos los muertos, por todas las vidas robadas, por todo el sufrimiento que había causado este sistema opresivo. Cada grano de arsénico que añadía a su plan era un paso más hacia la justicia, una justicia que había sido negada por generaciones. El dolor de Esperanza se había transformado en algo más grande, algo imparable. La venganza no solo sería por María, sería por todos los que habían sufrido bajo la tiranía de la familia Mendoza, por todos los que habían sido silenciados, por todos los que se habían convertido en sombras en la vida de los opresores. La venganza de Esperanza Morales se estaba preparando, y su justicia llegaría en silencio, con la precisión de una tormenta que se desata sin previo aviso. Durante años, Esperanza Morales había sido una espectadora silenciosa, observando a los Mendoza desde las sombras. Sabía que la familia Mendoza y Villarreal vivía sumida en una burbuja de riqueza y lujo, ajena a las miserias que se tejían en los rincones de su mansión. Como esclava, su presencia no solo estaba relegada al trabajo físico, sino también a la de observadora. Había aprendido a ser invisible, a pasar desapercibida entre las paredes de la casa. Mientras los Mendoza vivían sus vidas de ostentación, Esperanza se sumía en una cotidianidad de sufrimiento y desdén, y fue en ese silencio donde forjó su plan. Uno de los momentos más sagrados para la familia Mendoza era el té de las 4 de la tarde. A esa hora, la familia se reunía en el salón principal, un lugar que, para ellos, representaba todo lo que creían ser: refinados, superiores, distantes de la chusma, lejos de la clase baja a la que, según ellos, pertenecían aquellos que trabajaban para ellos. Era un ritual sagrado, un símbolo de control y de distinción, donde la crueldad de su trato hacia los demás se disfrazaba de cortesía y elegancia. Para ellos, el té no era solo una bebida, era un acto que consolidaba su posición sobre los demás. Y ahí, en ese momento exacto, en ese pequeño rincón de sus vidas, se gestaba la oportunidad perfecta para que Esperanza llevara a cabo su venganza. A pesar de ser una mera sirvienta, Esperanza había logrado entender las dinámicas de la familia Mendoza como nadie más. Sabía que a esa hora todos se sentaban en el mismo lugar: Doña Esperanza Mendoza, la matriarca que presidía la reunión; Rodrigo, su hijo cruel y despiadado; Catalina, la esposa sumisa de Rodrigo; y los 2 hijos, Carmen y Pablo, que, aunque más jóvenes, no escatimaban en su actitud altiva y opresiva hacia los demás. La esclava había observado cómo el rito de té se repetía cada día con una exactitud implacable. Los miembros de la familia, completamente sumidos en sus costumbres y rutinas, no pensaban que Esperanza, la sirvienta que les servía el té, pudiera ser más que una sombra, un ser sin importancia. Para ellos, Esperanza Morales no era nada más que la mujer encargada de asegurar que su té estuviera perfectamente preparado, que las galletas estuvieran calientes y las tazas perfectamente alineadas. Pero en ese desprecio, en esa subestimación constante, ella encontró la clave de su venganza. Durante las semanas previas al día decisivo, Esperanza comenzó a recolectar pequeñas dosis de arsénico, un veneno que había aprendido a usar en la cocina para eliminar ratas. Era un veneno fácil de conseguir y, lo más importante, no dejaba rastro inmediato. Esa fue la clave para su plan.
Un veneno letal pero lento, que no levantara sospechas hasta que fuera demasiado tarde. Mientras la familia Mendoza continuaba su vida de opulencia, ella escondía el veneno en una pequeña bolsa de cuero que llevaba consigo, una bolsa que, para todos, no representaba nada más que una parte de su trabajo cotidiano. Cada día, mientras recolectaba el veneno y lo almacenaba con precisión, el odio de Esperanza crecía. Cada mirada despectiva de Rodrigo, cada orden cruel de Doña Esperanza, cada comentario humillante de Carmen y Pablo, alimentaba su decisión. Lo que había comenzado como un deseo de justicia se transformó en algo mucho más grande, un acto de retribución, un golpe mortal contra quienes consideraban que la vida de los demás no tenía valor. Cada gesto de crueldad que presenciaba era combustible para su fuego interno, para la ira que se había estado acumulando durante años. A lo largo de esos días de preparación, Esperanza recordó a su hermana, María, y el sufrimiento que había vivido hasta su última hora. Venganza por ti, hermana. Esto es por ti. Ese pensamiento recorría la mente de Esperanza como un mantra. María había sido la última víctima de los Mendoza, pero Esperanza sabía que la justicia que buscaría no solo sería por ella. Sería por todos los que habían muerto bajo el yugo de esa familia. Sería por todos los que jamás pudieron alzar la voz. A medida que las horas pasaban, Esperanza se iba acercando a su objetivo final. Su plan era meticuloso, casi militar. Sabía que su momento llegaría a las 4 de la tarde, cuando la familia Mendoza se reuniría para tomar su té en su ritual diario. Ella serviría el té, como siempre lo hacía, pero esta vez con un toque mortal que acabaría con ellos sin que pudieran defenderse. La mente de Esperanza estaba fría, calculadora, pero su corazón ardía con el deseo de justicia. Las semanas pasaron y el día se acercaba. Cada vez que Esperanza servía el té a la familia Mendoza, su mano temblaba levemente, no por miedo, sino por la intensidad del momento que sabía que se avecinaba. En sus manos estaba el destino de aquellos que la habían humillado durante toda su vida. Esperanza también se había asegurado de que todos estuvieran presentes ese día. Rodrigo, siempre puntual en sus rituales, no faltaría. Doña Esperanza, aunque anciana, no dejaría de asistir. Los jóvenes Carmen y Pablo ya habían mostrado su desprecio tantas veces por los sirvientes de la casa, que su presencia solo reforzaba la idea de lo necesario que era este acto de venganza. Catalina, la esposa de Rodrigo, aunque temerosa y sometida, también estaba condenada a compartir el mismo destino. Todos eran culpables, todos serían partícipes de la justicia que Esperanza impartiría en silencio. El día de la venganza se estaba acercando. Esperanza sabía que cada gesto, cada acción que tomaba, debía ser ejecutada con la más absoluta precisión. No había marcha atrás. La familia Mendoza no tendría idea de lo que estaba a punto de suceder. Para ellos, sería solo otro día más, una reunión tranquila, un simple té. Pero para Esperanza, ese sería el último té que tomarían. El 15 de abril de 1847 llegó con la quietud de una tarde cualquiera en la hacienda San Patricio. El sol brillaba con una intensidad que hacía resplandecer las paredes de la mansión, pero dentro de las cocinas y los pasillos, el ambiente era todo lo contrario. Una calma espesa, cargada de tensión y de expectativa. Era el día en el que Esperanza Morales, por fin, llevaría a cabo lo que había planeado con tanto cuidado. El día que daría paso a la justicia que tanto había esperado, el día en que su venganza se materializaría. Esperanza despertó antes de que el sol se alzara completamente. Como cada mañana, comenzó su rutina habitual. Encendió el fuego, preparó el pan y las galletas para la familia, y, como siempre, organizó su espacio en la cocina. Sin embargo, esa mañana algo estaba diferente. Sabía que esa sería la última vez que lo haría de forma normal. Ese día, la vida de los Mendoza cambiaría para siempre, y con ella, también cambiaría la suya. Con una precisión inquebrantable, Esperanza comenzó a preparar el té. Como cada tarde, debía ser perfecto. El agua hirviendo a la temperatura exacta, las hojas de té bien mezcladas con las hierbas frescas de la huerta. Pero en lugar de las hierbas comunes que usaba para el té diario, hoy agregó un ingrediente diferente. El veneno, cuidadosamente extraído y preparado, fue añadido a la mezcla con una mano firme, pero llena de determinación. El arsénico, en polvo, se disolvió sin dejar rastro, mezclándose con el té y volviendo la infusión mortal, como un veneno invisible que solo haría su efecto con el tiempo. Con cada movimiento, con cada acción, Esperanza sentía una mezcla extraña de calma y emoción. Sabía que estaba a punto de presenciar el fin de un ciclo de opresión que había durado demasiado.
Los rostros de los Mendoza se desdibujaban en su mente, transformándose de figuras poderosas y temibles a simples víctimas de la justicia que, aunque tardía, finalmente llegaría. Cuando el té estuvo listo, Esperanza se detuvo un momento. Observó la bandeja con las tazas finas de porcelana, el pastel de limón perfectamente cortado, todo dispuesto con la misma meticulosidad que siempre. Pero esa vez había algo muy diferente en la atmósfera. El té ya no era una simple bebida, sino el instrumento de su liberación. El destino de los Mendoza ya no estaba en sus manos. El té que ella llevaba era el último paso hacia su caída. Con la bandeja en las manos, Esperanza se dirigió al salón principal. Allí, la familia Mendoza ya se encontraba reunida, como siempre, en sus asientos predilectos. Doña Esperanza, la matriarca, en su sillón de terciopelo rojo, con una actitud de superioridad que parecía permanentemente tatuada en su rostro. Rodrigo, su hijo, sentado en una silla cercana, hojeando el periódico con una indiferencia total. Catalina, la esposa sumisa, bordando en silencio, y los jóvenes Carmen y Pablo, conversando sobre trivialidades de la alta sociedad caraqueña. Nadie sospechaba que esa tarde sería diferente. Nadie imaginaba que el té, siempre servido con la misma dedicación y paciencia de siempre, escondería la venganza que Esperanza había estado planeando durante tanto tiempo. Con una sonrisa que solo ella entendía, comenzó a servir el té, primero a doña Esperanza, con su expresión arrogante apenas levantando la vista, luego a Rodrigo, quien apenas murmuró un comentario sobre la temperatura del agua, tan distante de lo que realmente importaba en ese momento, a Catalina, que siempre tenía una sonrisa tímida pero siempre vacía, como si temiera que la felicidad pudiera ser un lujo prohibido. Finalmente, a los jóvenes Carmen y Pablo, que discutían entre ellos sobre un baile en el que mostrarían sus lujosos vestidos. Esperanza se mantuvo en su lugar habitual, junto a la puerta, observando en silencio cómo la familia Mendoza bebía su té sin sospechar que ese acto tan cotidiano sería el último. Cada uno de ellos, sumidos en su propia conversación trivial, no se dio cuenta de la tragedia que se avecinaba. El veneno, insípido e inodoro, se mezcló con el té, actuando lentamente, como una sombra que avanza sin ser vista, pero que sabe que llegará a su destino. Con cada sorbo que tomaban, Esperanza sentía que el control de su vida se liberaba. La tensión que había sentido durante años, la sumisión que había estado obligada a vivir, se desvanecía mientras la venganza tomaba su curso. Cada trago que tomaba la familia Mendoza los acercaba más a su destino, y para Esperanza, cada uno de esos tragos representaba un paso más hacia la justicia que había sido arrebatada de su vida y la de tantos otros. Pasaron unos minutos, y la conversación continuó como si nada hubiera cambiado. Rodrigo comentaba sobre los precios de café, doña Esperanza criticaba a los nuevos esclavos que habían llegado a la hacienda, mientras los jóvenes hablaban de sus planes para la temporada social. Pero algo empezaba a cambiar. No era evidente aún, pero el veneno ya estaba haciendo efecto. Esperanza, que se mantenía de pie, observaba con una mezcla de calma y emoción controlada. Sabía que no podría quedarse mucho tiempo en el salón. Su plan debía ser ejecutado con precisión. Así que, después de servir a todos, se retiró lentamente hacia la cocina, dejando a la familia Mendoza disfrutar de té como si nada pasara. Pero dentro de ella, el destino de esa familia ya estaba sellado. Solo quedaba esperar. A los pocos minutos, los primeros síntomas comenzaron a aparecer. Rodrigo comenzó a quejarse de un dolor abdominal, una sensación incómoda que se convirtió rápidamente en algo mucho más grave. A su alrededor, las miradas empezaron a cambiar. La respiración de todos se hizo más pesada, los movimientos más lentos, más torpes. Mientras tanto, Esperanza regresó a su cabaña, donde comenzaba a empacar sus pocas pertenencias. Sabía que no debía quedarse. El veneno había hecho su trabajo, pero ella debía escapar antes de que los síntomas se volvieran completamente incontrolables. Su plan de huir hacia La Guaira para embarcarse en un barco hacia la libertad estaba en marcha, y no podía permitirse el lujo de quedarse a presenciar el final de lo que había comenzado. El destino estaba escrito. La venganza de Esperanza Morales no solo sería efectiva, sino imparable. Las horas pasaron lentamente, pero para Esperanza, cada minuto era como una eternidad. Mientras la familia Mendoza se sumergía en su angustia, ella estaba preparada para lo que sabía que sucedería. El veneno comenzaba a hacer su efecto. Primero, fueron los leves dolores abdominales que Rodrigo, el hijo mayor, intentó ignorar. «Es solo algo que comí»,
dijo, apretando los dientes y mirando su reloj con impaciencia. Pero, pronto, las quejas se intensificaron. El dolor se convirtió en una punzada insostenible, y su cuerpo comenzó a sudar profusamente, una reacción que indicaba que algo mucho más grave estaba sucediendo. No era solo un malestar pasajero. El veneno estaba actuando. Doña Esperanza, la matriarca, observó en silencio a su hijo, pero pronto ella misma comenzó a sentir los efectos. El dolor se extendió por su abdomen, un dolor insoportable que la hizo temblar. Cayó sobre su silla, con los ojos entrecerrados, incapaz de sostenerse más. Catalina, la esposa de Rodrigo, se levantó alarmada, buscando ayuda, pero el caos ya se había desatado. Carmen y Pablo, los jóvenes de la familia, comenzaron a sentir náuseas, sus rostros empalidecieron, y una sensación de terror se apoderó de ellos. Los vómitos comenzaron casi de inmediato. Era un espectáculo aterrador, y la agonía parecía intensificarse con cada minuto que pasaba. Cada miembro de la familia Mendoza parecía estar luchando por respirar, por mantener el control, pero el veneno actuaba rápidamente, inyectando dolor, náuseas y una angustia que se apoderaba de sus cuerpos. En el aire flotaba la incertidumbre y el terror. Nadie podía comprender lo que estaba ocurriendo, ni cómo había sucedido, pero la muerte ya se acercaba, inminente y sigilosa, como una sombra que se extendía sobre ellos. La familia Mendoza, tan poderosa, tan arrogante, ya no era nada más que víctimas de su propio destino. Mientras todo esto ocurría en el salón principal, Esperanza Morales ya había comenzado su huida. Sin mirar atrás, con el corazón latiendo rápido y las manos temblorosas, se despojó de su uniforme y empacó rápidamente lo poco que le pertenecía, un par de ropas, una manta y algunas piezas de ropa que había cosido con sus propias manos. La desesperación y la tensión no la hicieron dudar. En sus ojos no había miedo, solo determinación. Su objetivo era claro: escapar hacia La Guaira, el puerto que representaba su única oportunidad de una nueva vida. Sabía que en ese puerto encontraría su oportunidad de escapar a otro destino, a una nueva existencia, donde no tendría que esconderse en las sombras ni vivir bajo la opresión de aquellos que la habían deshumanizado por tantos años. La huida era su única esperanza, su única oportunidad de sobrevivir a la tormenta que había desatado. Pero mientras ella avanzaba en su escape, la tragedia se desataba en la mansión de San Patricio. La agonía de los Mendoza no tardó en convertirse en su último aliento. A medida que los minutos avanzaban, los síntomas empeoraban. La respiración de Rodrigo se volvió errática, y su madre, Doña Esperanza, exhaló su último aliento entre convulsiones terribles. «Esperanza», fue lo último que sus labios dijeron, buscando, quizás, a la esclava que siempre había estado allí, como una sombra, pero nunca la vio como una persona. La matriarca, tan orgullosa, tan dura, murió sin saber que su opresora había sido la última figura de poder en su vida. Una hora después, Rodrigo Mendoza también sucumbió, dejando tras de sí una vida marcada por el dolor que causó a muchos, pero también por la miseria en la que acabó. Su último acto fue una especie de confesión, murmurando palabras ininteligibles sobre los pecados cometidos, pero nadie lo escuchó, ya no había nadie allí para juzgarlo. La justicia había llegado de una manera que él jamás imaginó. Poco a poco, la familia Mendoza fue cayendo, uno tras otro. Carmen y Pablo, los jóvenes que habían crecido con la creencia de que todo les estaba permitido, no resistieron. La debilidad de sus cuerpos, que nunca habían sido sometidos a los horrores de la vida que los demás vivían, no soportaron los efectos del veneno. El fin de su linaje estaba a la vista, y los sirvientes, que siempre estuvieron en las sombras, ahora observaban en silencio la caída de los que se creían intocables. Catalina, la esposa de Rodrigo, fue la última en morir. A pesar de su fragilidad, resistió más que los demás. Quizás porque, a pesar de todo, había tomado menos de que los otros, o tal vez porque su resistencia era la de alguien que ya había soportado tanto dolor. Al mediodía, finalmente sucumbió a los efectos del veneno. La familia Mendoza y Villarreal había llegado a su fin. Mientras tanto, Esperanza ya estaba lejos. Había recorrido senderos olvidados, cruzado montañas y valles, y se acercaba a su destino. La Guaira era su refugio, su esperanza. El puerto ya estaba lleno de marineros y comerciantes, barcos zarpando y llegando, gente de todas partes del mundo. Allí, ella encontraría su libertad. Su mente estaba tranquila, pues sabía que el fin de los Mendoza había sido necesario, pero también era un sacrificio que ella misma había tenido que hacer. Sin embargo,
El destino de Esperanza no estaba sellado aún. La noticia de la muerte de toda la familia Mendoza corrió rápidamente, y las autoridades no tardaron en percatarse de la magnitud del hecho. Algo no estaba bien. Una familia completa, poderosa, rica, caída en la misma tarde, no podía ser simple coincidencia. La investigación comenzó, y las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Pero, para cuando las autoridades llegaron a la mansión, Esperanza ya estaba muy lejos. El misterio estaba sembrado, y aunque las autoridades comenzaron a rastrear cada pista, la huella de Esperanza Morales se desvaneció en el aire. Había escapado, y la tragedia que ella misma había desatado no haría más que crecer en la memoria colectiva. La familia Mendoza ya no existía, pero su historia quedaría grabada en los rincones más oscuros de la historia de Caracas, mientras Esperanza, aunque ya fuera de su alcance, se enfrentaba a un futuro incierto, pero con una libertad recién nacida. La noticia de la muerte de toda la familia Mendoza se extendió rápidamente por Caracas, convirtiéndose en uno de los sucesos más impactantes de la historia de la ciudad. La familia más poderosa de la aristocracia criolla había caído en una tarde, dejando tras de sí una estela de misterio, horror y, sobre todo, preguntas sin respuesta. ¿Cómo había sucedido? ¿Qué había causado la muerte tan repentina de todos los miembros de esa familia? La mansión de San Patricio, antes símbolo de poder y riqueza, ahora se encontraba sumida en el caos. Los sirvientes y trabajadores que habían sido testigos de los últimos momentos de los Mendoza estaban aterrados, pero sabían que no podían callar para siempre. Las autoridades comenzaron a investigar rápidamente, y, al principio, las sospechas recayeron sobre los más cercanos a la familia, los esclavos. Nadie creía que Esperanza Morales, una simple sirvienta, pudiera haber sido la responsable, pero las pistas finalmente la condujeron a ella. Esperanza había desaparecido sin dejar rastro. Como una sombra, se desvaneció de la hacienda en la misma noche en que la familia Mendoza murió. Las autoridades no tardaron en comenzar su búsqueda, preguntándose si había tenido algún cómplice. Pero la esclava no estaba en ningún lugar conocido. Había dejado todo atrás, incluidos los pocos objetos que le pertenecían, y había escapado hacia el puerto de La Guaira, donde esperaba encontrar un barco que la llevara lejos, tal vez a las Antillas o incluso a Europa, a un lugar donde nadie la conociera y donde pudiera empezar una nueva vida. Sin embargo, la suerte de Esperanza no fue tan favorable. Después de varios días de escape, fue identificada por un hombre que había trabajado en la hacienda San Patricio y que la reconoció en el puerto. En cuestión de horas, Esperanza fue arrestada. La noticia de su captura se difundió como un incendio. La ciudad de Caracas, conmocionada, vio como una mujer que había servido a los Mendoza con su misión ahora estaba a punto de enfrentarse a una justicia que nadie pensaba que llegaría tan rápido. El juicio que siguió a su captura fue uno de los más comentados en la historia de Venezuela. La acusación contra Esperanza Morales era clara: asesinato premeditado. Pero a medida que el juicio avanzaba, la figura de Esperanza comenzó a transformarse en algo más que la de una simple asesina. Aunque las pruebas eran claras y su responsabilidad no podía negarse, las circunstancias que la habían llevado a cometer tal acto de venganza comenzaron a salir a la luz. El fiscal, que representaba a la élite caraqueña, presentaba su caso con dureza, pero pronto fue evidente que la historia que Esperanza tenía que contar no era solo la de una mujer que había matado por odio, sino la de una mujer que había sido empujada al límite por una vida de sufrimiento y opresión. Durante el juicio, Esperanza no negó su responsabilidad. Sabía que no había forma de escapar de las acusaciones. Pero, cuando habló, sus palabras fueron escuchadas con atención. Explicó con calma lo que había vivido, el sufrimiento que había soportado, los abusos a los que había sido sometida durante toda su vida. La muerte de su hermana, María, fue el detonante, pero el abuso sistemático de su familia hacia ella y otros como ella la había llevado a tomar una decisión que cambiaría su destino y el de los Mendoza para siempre. Esperanza no se veía a sí misma como una asesina, sino como una mujer que había actuado en legítima defensa, aunque de manera indirecta, defendiendo no solo su vida, sino la de muchos otros que nunca tuvieron voz. No se mostró arrepentida, pero tampoco parecía regocijarse en lo que había hecho. Lo que más destacaba en sus palabras era su sufrimiento. Durante 35 años he servido a una familia que nunca me consideró humana. He visto morir a mis compañeros por capricho. He visto violar a las mujeres de mi raza sin que hubiera consecuencias. He visto vender a los niños como si fueran ganado. ¿Eso es civilización? ¿Eso es cristiandad?
fueron algunas de las palabras que dijo ante los jueces. Las reacciones fueron diversas. Mientras algunos miembros de la audiencia no podían evitar ver a Esperanza como una heroína, una mujer que había tenido el coraje de enfrentar a sus opresores, otros, los más conservadores, la veían como una amenaza para el orden establecido. El fiscal, don Aurelio Blanco, quien representaba los intereses de la élite criolla, intentó una vez más presionar con dureza, advirtiendo que si se aceptaba la defensa de Esperanza, se abriría una peligrosa puerta a la rebelión de los esclavos, lo que destruiría el sistema social en el que Venezuela se encontraba. El juicio fue largo, y las emociones estuvieron a flor de piel. Esperanza fue defendida por el joven abogado José María Torres, un idealista recién graduado de la Universidad de Caracas. Torres, aunque consciente de que el caso no era sencillo, tomó la arriesgada decisión de no negar el crimen de Esperanza, sino de exponer la realidad detrás de su acción. Utilizó su conocimiento de la historia, de las filosofías abolicionistas que ya comenzaban a extenderse por Europa y Estados Unidos, para argumentar que la esclavitud misma era un crimen contra la humanidad y que, en su caso, el crimen de Esperanza debía ser juzgado bajo circunstancias excepcionales. La opresión sistemática y la deshumanización constante eran los verdaderos criminales, no solo la mujer que había sido obligada a tomar medidas extremas. A medida que el juicio avanzaba, la figura de Esperanza comenzó a ser vista con más empatía. Aunque el veredicto estaba prácticamente asegurado, ya que el sistema judicial venezolano estaba completamente alineado con la defensa de la clase alta, la sociedad caraqueña empezó a cuestionarse. ¿Era justo mantener el sistema de esclavitud que había permitido tanta crueldad? ¿Debería una mujer ser condenada a muerte por buscar justicia por sus propios medios, cuando el sistema mismo no le ofreció ninguna otra opción? El veredicto final fue condena a muerte. La Corte dictó la sentencia de muerte por ahorcamiento, aunque no sin antes reconocer el debate que había provocado el caso. Esperanza Morales fue llevada a la cárcel, donde pasaría las últimas semanas de su vida esperando la ejecución. Pero incluso en su condena, ella se mantenía firme en su postura. No se arrepentía de lo que había hecho, aunque también había logrado algo más importante. Había despertado la conciencia de la sociedad venezolana, que comenzaba a cuestionar los horrores de la esclavitud y las injusticias del sistema colonial. ¿Te ha conmovido la historia de Esperanza? Si te ha impactado, suscríbete al canal y activa las notificaciones para más historias como esta.